muchachos, ¿cómo están ustedes? Continuando con el desarrollo de nuestras clases en forma no presencial, el día de hoy nos toca hablar sobre el movimiento obrero en el siglo XIX. Pero veamos, para contextualizar esta situación sobre este movimiento, acuérdense, hablamos de la revolución industrial por producto del descubrimiento de nuevas energías que va a generar una transformación en el modo de producción, va a cambiar la sociedad en el mundo y van a surgir dos grandes clases, la burguesía y proletariado. Vemos que en esa relación de burguesía y proletariado hay una relación de desigualdad que va a generar una tremenda explotación en el obrero, condiciones infrahumanas, bajos sueldos, ¿no es cierto? De tal manera que esta desigualdad va a provocar que surjan propuestas ideológicas, políticas, para resolver ese tipo de desigualdad que el capitalismo generaba, ¿no es cierto? En el tema anterior vimos precisamente estas propuestas ideológicas para que el movimiento obrero pueda tratar de solucionar esta desigualdad. Hoy día vamos a ver las acciones propias, concretas, de qué hicieron los obreros para enfrentar esta discriminación y explotación a la que sufrían. Veamos. Un primer momento, inicio de la industrialización en el mundo, con el surgimiento de las máquinas, obviamente la producción manual, artesanal, se veía tremendamente afectada y por lo tanto los trabajadores consideraban que las máquinas les iban a producir a ellos despidos masivos y por lo tanto les afectaba tremendamente. ¿Cuál fue la primera acción entonces de los obreros de aquel entonces? Destruir las máquinas para evitar que la producción manual se vea perjudicada, ¿no es cierto? Esto se va a dar en fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. A este primer momento de las acciones proletarias se le llamó el ludismo, ¿correcto? Pues bien, paralelo a estas acciones que se realizaban por parte de los obreros y en esa lucha constante por buscar mejores condiciones de vida, en Inglaterra, sabemos que es el país más desarrollado en aquel momento y en donde precisamente se va a generar la revolución industrial, el desarrollo de la burguesía y del proletariado, van a firmar o van a plantear lo que se llamó la Carta del Pueblo, donde hacían un conjunto de peticiones. ¿Qué peticiones hacían? No directamente obreras, sino más bien sobre condiciones políticas que permitan que el obrero en general pueda surgir. ¿Qué eran estas? El sufragio universal, el voto secreto, el sueldo para los diputados, para los congresistas, porque ellos planteaban que los obreros también deberían participar en el Congreso y otra serie de peticiones de índole políticas civiles. Lamentablemente estos planteamientos no tuvieron éxito y fracasaron, ¿correcto? Pero de ahí entramos a un tercer momento propiamente, que ya es el sindicalismo. Sindicalismo que obviamente también va a plantearse cuando en 1799 el Parlamento inglés prohíbe el derecho de asociación para evitar que los trabajadores se organicen y defiendan sus mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales, ¿no es cierto? El hecho es que en 1824, después de esta constante lucha, protesta que realizan los obreros ingleses, se formó la Trade Unions, ¿no es cierto? Y en 1830 a 1834 se va a formar la Great Trade Union, es decir, un nivel de organización mayor en el movimiento obrero inglés. En 1884, después de estas tremendas luchas que desarrollan los obreros o proletarios ingleses, se va a plantear el derecho de asociación que va a ser reconocido, ¿dónde? En Francia. Los obreros franceses también realizaban estas luchas paralelas a lo que realizaban los ingleses. Y es ahí que ellos consiguen en 1884
1884 este reconocimiento, el derecho de asociación. Y en 1895 en Francia se va a constituir, se va a formar la poderosa CGT, es decir, la Confederación Nacional del Trabajo, que hasta ahora subsiste en Francia. Y un paralelo de ella en nuestro país tenemos a la CGTP, a la Confederación General de Trabajadores del Perú. El sindicalismo va a ser entonces la forma de organización del movimiento obrero más elevado que va a tener, que hasta hoy día se existe, ¿no es cierto? El sindicato es el organismo natural que tienen los trabajadores para buscar mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida. Pero es de la lucha interna en cada país. Había la posibilidad de que los obreros de los distintos países puedan desarrollar acciones conjuntas o buscar planteamientos conjuntos que les permitan tener el reconocimiento de sus propuestas que ellos hacían. Es decir, había la posibilidad, había elementos comunes, indicadores comunes. Obviamente que sí. Y esto va a permitir entonces que el nivel de lucha del movimiento obrero llegue a un nivel internacional, y ahí vamos a tener las dos famosas internacionales obreras que se crearon, ¿no? La primera, que se va a crear en 1864, denominada la Primera Asociación Internacional de Trabajadores. Lamentablemente, esta primera organización mundial de trabajadores va a desaparecer producto de las discrepancias ideológicas y propuestas políticas que tenían los comunistas y los anarquistas, que fueron los propulsores de la creación de esta primera internacional. Pues bien, en 1889 se va a conformar la llamada Segunda Internacional de los Trabajadores del Movimiento Obrero a nivel mundial. Fue creada precisamente por los partidos socialistas de aquel entonces, ¿no es cierto? Ellos, ¿qué acordaron? Acordaron la necesidad de que los obreros deberían tener representantes en los congresos de sus respectivos países. Es decir, no solamente era una lucha por condiciones laborales propias en su accionar, sino que esta lucha había que elevarla a un nivel superior, a un nivel político, para poder tener éxito en sus planteamientos, en sus exigencias. Igualmente tenemos que ellos acordaron la creación o el establecimiento del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, Día Internacional de los Trabajadores, que hasta hoy día, muchachos, ustedes saben, lo celebramos todos los 1 de mayo a nivel mundial, para enfrentar esta situación de desigualdad, de explotación y de discriminación que genera el sistema capitalista a nivel mundial. Pues bien, pero paralela a las acciones que realizaban los obreros, el proletariado en sus países y a nivel mundial, ¿qué planteó la Iglesia? Estuvo al margen de esta situación de discriminación y de explotación que sufrían los obreros por la burguesía. No estuvo al margen. Ellos también hicieron su planteamiento y se conoce como la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Esto se va a dar en 1891, cuando la Iglesia Católica, a través del Papa León XII, va a publicar la encíclica Rerum Novarum. ¿Qué es una encíclica? Es una carta que el Papa dirige a los sacerdotes en el mundo y a sus fieles sobre cuestiones de doctrina relacionada a la fe y relacionada a las cuestiones sociales, ¿no es cierto? A las cuestiones de vida que tenían las personas en aquel entonces. Y en esa encíclica hace su planteamiento, el diagnóstico y lo que ellos consideran debe hacerse para evitar esta situación de explotación y discriminación que sufrían los obreros. ¿Correcto? Veamos. ¿Qué plantea León XII en su encíclica Rerum Novarum? Primero, cuestiona
el egoísmo individualista del liberalismo. Es decir, no podía dejarse de reconocer un hecho real, ¿no es cierto?, que el capitalismo estaba generando que unos se enriquecieran más y muchos se empobrecieran más. Por lo tanto, esa relación de desigualdad era producto de simplemente ver, ¿no es cierto?, llevarlo en exceso el criterio del derecho a la libertad individual sin tomar en cuenta las condiciones sociales que vivían las demás personas. Pero asimismo, no solamente criticaba esta situación del capitalismo, sino que también criticaba al socialismo, al cual consideraba un peligro, porque consideraban que anulaba totalmente el derecho a la libertad de las personas, el derecho a la expresión y a buscar condiciones de mejorar sus vidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, había una crítica al capitalismo y al socialismo, porque ellos consideraban, la Iglesia consideraba que la propiedad privada debería existir, debería seguir existiendo, porque sostenía la Iglesia que tenía o que cumple una función social. Asimismo, ¿qué planteó León XII en su encíclica Rerum Novarum? La necesidad, según él, de que el Estado, el empresario y el obrero debían trabajar juntos, ¿no es cierto?, para generar un desarrollo en la sociedad. Asimismo, él defendió a los sindicatos, o sea, consideró necesario que los sindicatos existan y por lo tanto tenían derecho a defender sus planteamientos, sus propuestas y a mejorar sus condiciones laborales y de vida, pero sin dejar de defender la propiedad individual. Además, consideraba León XII, en su encíclica Rerum Novarum, que el Estado debería asegurar un trato justo a los trabajadores. Es decir, está hablando de alguna manera que el Estado debería regular las relaciones laborales entre el empresariado y los obreros. Igualmente, consideraba que planteaba León XII, que los empresarios y los trabajadores debían de reconciliarse y reconocer derechos y deberes, ambos, ¿no es cierto? Es decir, claramente estaba en contra de lo que planteaba el socialismo con su concepto de la lucha antagónica entre las clases sociales, entre la burguesía y el obrero, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, según el socialismo, esta lucha, este antagonismo debería resolverse con el triunfo del obrero, del proletariado en la toma del poder y establecer estas mejores condiciones de vida. La Iglesia consideraba que no, la Iglesia consideraba que los empresarios y los obreros debían unirse, debían reconciliarse y ambos debían de reconocer sus derechos y sus deberes. Pues bien, en síntesis, muchachos, esto es lo que se da en el movimiento obrero, cómo se organiza y cómo busca que defender sus derechos. Ya veremos de las posteriores clases lo que pasó propiamente en nuestro país. Eso es todo, muchachos. Nos estamos viendo el martes. No se olviden el siguiente tema. Nos vemos.